¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, 19:30 minutos, estamos en vivo por Tele13 en vivo, esta cita que nos hace conversar y también actualizarnos de las últimas informaciones de los últimos minutos. Evidentemente que vamos a hablar del alza en las tarifas eléctricas, hay una discusión legislativa muy relevante que se está produciendo en estos minutos del que vamos a hablar. Vamos a hablar también de una denuncia, un preinforme de la Contraloría relacionada con Junaep. Los datos son impactantes, pero vamos a partir mirando lo que tiene bastante atento al mundo y tiene que ver con el huracán Beryl de categoría 4, que está afectando a varios países con vientos, marejadas y que va a tocar la costa de México y República Dominicana y que ya ha dejado lamentablemente 5 fallecidos. Tenemos un contacto que nos va a hablar precisamente de eso, es la periodista Rosalina Lora de la Agencia Informativa Latinoamericana. ¿Cómo está? Buenas tardes. Y los efectos de este poderoso huracán ya empiezan a sentirse en toda la República Dominicana y específicamente nos encontramos en el malecón de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y podemos observar todo lo anormal que se encuentra este oleaje. Es por esto que las autoridades han elevado el nivel de las provincias en alerta. 24 provincias permanecen bajo aviso. De estas, 2 que están ubicadas al sur del país, Pedernales y Barahona, se encuentran en alerta roja, ya que de acuerdo a los pronósticos de las autoridades, el fenómeno atmosférico pasará a unos 180 kilómetros de esta zona. Allí la Defensa Civil inició evacuaciones obligatorias ante estos efectos que, como les decía, ya han empezado a sentirse, y el Centro de Operaciones de Emergencias también elevó a 15 las provincias en alerta amarilla, incluyendo la capital, al igual que 7 se encuentran en verde. Se mantiene ese aviso de tormenta tropical desde Punta Palenque hasta Pedernales en toda esa región sur. El organismo de protección civil determinó que todos los operadores de embarcaciones deben permanecer en puerto desde Miches hasta la Isla Beata, dado la peligrosidad de este sistema tropical. Los habitantes en estas zonas costeras deben tomar las precauciones ante los acumulados de lluvia que se esperan en las próximas 24 a 48 horas, que podrían alcanzar de 100 a 150 milímetros de los acumulados y en algunas localidades aisladas hasta 200, y este es el pronóstico que tienen las autoridades. Rosalina, muchas gracias por la Alianza Informativa Latinoamericana desde República Dominicana les reportó Rosalina Lora. Eso, Rosalina, muchas gracias por el informe, la actualización, ¿no?, de lo que está pasando en el mundo. Ya se anuncia un daño importantísimo. De hecho, el titular es inmensa destrucción que está dejando este huracán en Jamaica, como algunos de los países y pequeñas islas en el Caribe oriental. Así que vamos a estar muy atentos porque evidentemente que sigue avanzando este huracán. Les decía que vamos a hablar de las alzas de las tarifas eléctricas y, por cierto, también de un informe de la Contraloría, un preinforme de la Contraloría relacionada con educación, con Junaep. Pero vamos a ir a pausa y volvemos con esos dos temas. Juan y Pablo son vecinos, tienen la misma edad y hasta manejan el mismo auto. Pero Juan tomó un crédito, pagó un pie, se preocupa de las mantenciones, los permisos, seguros y no quiere ni pensar en cuánto valdrá su auto cuando quiera cambiarlo. Pablo se suscribió a Wift. Wift es la evolución de tener tu auto, sin pie, con la cuota más conveniente y todos los servicios incluidos. Ingresa a wift.cl y maneja tu libertad. Wift, tu auto por suscripción. Vuelve la Copa y volvemos a pedir. Pedimos goles y promos en Pedidos Ya. Disfruta hoy martes en Mel Pizzas a 8.990 pesos. Vuelve la Copa, no dejemos de pedir. Pedidos Ya, delivery oficial de La Roja. Si sufre de dolor en el pie, dolor en el tobillo, dolor de rodilla, dolor de cadera, incluso dolor de espalda baja, si solo estar de pie le causa dolor y fatiga, el problema podría estar en sus pies. Cuando sus pies están desalineados, todo su cuerpo está desalineado y tiene dolor. La solución: arreglar el problema en sus pies y aliviar el dolor en todo su cuerpo.
Presentamos Super Torix, las innovadoras plantillas ortopédicas que pueden aliviar el dolor al instante en sus pies, tobillos, rodillas, caderas y espalda, alineando adecuadamente sus pies y disponibles ahora mismo para ustedes sin tener que ir al médico. Son maravillosas, no me duele. Increíbles. Realmente no sabía que las necesitaba hasta que las probé. Super Torex ha cambiado mi vida porque mi dolor de espalda ha desaparecido totalmente. Me hacen sentir más energía, ya no estoy tan cansado al final del día. Deje de sufrir y vuelva a las actividades que ama. Super Torix están diseñadas con soporte de arco óptimo para distribuir la presión de manera uniforme mientras estabiliza su talón gracias al exclusivo talón BioLock. Pero además las patentadas y personalizables inserciones de equilibrio biodinámico aseguran un contacto perfecto de sus pies con el suelo en cada paso que dé. Si sufre problemas como juanetes, fracturas por estrés, dedos de martillo, tablillas en la espinilla, fascitis plantar, tendinitis, ahora puede adquirir aparatos ortopédicos clínicamente efectivos a una fracción del costo de la ortopedia prescrita por el médico. Las ortesis recetadas por el médico pueden costar una verdadera fortuna en tiendas especializadas y demorar semanas en estar listas. Pero no pagará eso ni tendrá que esperar. Usted recibirá las plantillas ortopédicas personalizables Super Torix a un precio muy especial de lanzamiento. Llame en los próximos 30 minutos y reduciremos el precio a la mitad. Sí, pagará solo la mitad del precio original de la Super Torix. Y si es una de las primeras 50 personas en llamar, le enviaremos de obsequios un segundo par de Super Torix. No deje pasar esta oportunidad de alinear sus pies. ¡Llame ya! Vuelve la Copa y volvemos a pedir. Pedimos goles y promos en Pedidos Ya. Disfruta hoy martes en Mel Pizzas a 8,990 pesos. Vuelve la Copa, no dejemos de pedir. Pedidos Ya, delivery oficial de La Roja. Estamos hechos de pura magia. Jean-Paul Olaverry en vivo. Por primera vez recorre Chile. Acompaña al triunfador del Festival de Viña del Mar, Jean-Paul Olaverry, en su viaje mágico por Viña del Mar, Coquimbo, Curicó, Talca, Chillán. No te pierdas la primera gira nacional del mago chileno más premiado en el mundo. Compra tus entradas antes que se agoten en altoparlante.cl y ticketpro.cl. Produce Bayo Producciones. Vuelve la Copa y volvemos a pedir. Pedimos goles y promos en Pedidos Ya. Disfruta hoy martes en Mel Pizzas a 8,990 pesos. Vuelve la Copa, no dejemos de pedir. Pedidos Ya, delivery oficial de La Roja. Estás viendo, estamos en vivo. Siete de la tarde con 38 minutos, seguimos, estamos en vivo en Tele 13 en vivo y queremos hablar de un tema que ha sido muy convocante, muy ciudadano. Hay una preocupación evidente por lo que pueda significar el precio de la luz, el precio de la energía eléctrica, que ya es un hecho. Recordemos que de hoy hasta enero próximo parceladamente va a comenzar a subir y puede llegar hasta un 60%. Y en el marco de eso, una serie de negociaciones que se han situado en el Congreso. Hoy estuvo en el Congreso el ministro Pardo, el ministro de Energía, y también hubo ciertas reuniones, pero además, y este es el hito que queremos marcar, la denominada bancada eléctrica se quebró y algunos de sus diputados están anunciando interpelar al ministro. Entonces queremos preguntar ¿pero qué es lo que está pasando en eso? Y el diputado Miguel Ángel Calisto responde a nuestro llamado y esta entrevista gentilmente, diputado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Y esa es la primera pregunta. Anuncio de interpelación al ministro Pardo. ¿Por qué? A ver, la verdad es que nosotros creemos que el ministro Pardo ha jugado con la fe pública y particularmente contra la fe también propia del Congreso Nacional. El ministro, cuando participó en las comisiones en el Congreso planteando respecto de la eventual alza en las tarifas eléctricas, la cifra que hablaba el gobierno hablaba del promedio un 16% de alza. Por lo tanto, toda la discusión parlamentaria se dio en base a ese concepto, a ese pronóstico. Pero en la práctica, lo que hemos ido viendo en el camino es que tenemos un aumento por sobre el 30% promedio en todo el país, y por otro lado, pero particularmente en algunas comunas de Chile, como por ejemplo Calama, tenemos un aumento sobre el 59%. Por ejemplo, en Coyhaique, capital de la región que yo represento, sobre el 51%. Por lo tanto, estamos hablando de
que en definitiva toda medida que el Estado, que el gobierno pueda impulsar, como este tipo de subsidios que han anunciado, son absolutamente insuficientes para enfrentar el alto costo de la electricidad en Chile y de la manera en cómo va a aumentar. Diputado, además que la focalización... ¿sí? Sí, perdón, es que respecto a lo que plantea de que no se entregó toda la información suficiente, ¿en qué momento? Cuando se discutió digo, esto en el Parlamento, en abril, si no mal recuerdo. Sí, efectivamente, la tramitación parlamentaria en la Comisión de Energía y luego en la sala, nunca se nos informó que el aumento promedio iba a ser sobre el 30%. Promedio, porque hay algunas comunas que tienen 59% de alza, casi 60%. Entonces, eso es una situación inmoral desde el punto de vista de la afectación a la economía familiar de la familia chilena y de un elemento que es tan importante que es de primera necesidad como la energía eléctrica. Es decir, el gobierno no dimensiona lo que genera un alza del precio de la electricidad. Es un impacto duro y complejo directamente al bolsillo de la familia, que a veces no se ve desde la macroeconomía o desde la política nacional, pero la familia que lo está viendo esta entrevista sabe lo que significa que le aumente 10, 15, 20 mil pesos la tarifa de la boleta eléctrica. Entonces, hoy día ningún tipo de subsidio es suficiente por la focalización que tiene. Es que eso le quería preguntar, porque partimos hablando de este tema ya cuando se había dado por saldado el tema de el pago de la deuda. Se va a pagar. Así lo dijo clarito el presidente de la República en su visita al sur. Y ahí sucesivamente se comenzó a hablar. Primero se hablaba de un subsidio que podía llegar a 1.5 millones, 1,5 millones de hogares. Luego se triplicó. 4.7 mil familias también pueden ser beneficiadas de este subsidio. Es decir, a raíz de solo esta noticia pareciera que el gobierno está teniendo conciencia respecto de la afectación de las personas. ¿Usted cree lo contrario? A ver, yo creo que en definitiva el gobierno, en primer lugar, cuando hace el primer anuncio respecto del aumento del subsidio, posteriormente aumenta la cobertura pero no aumenta el monto. Por lo tanto, es como decir que hoy día vamos a tener un subsidio de 6.000 pesos, pero entonces nos están exigiendo que aumentemos la cobertura, la aumentamos, pero ahora el subsidio va a ser de 3.000 pesos. Entonces, ese tipo de errores es lo que hemos ido viendo en el camino, la improvisación por parte del gobierno en lo que se refiere a aplicar una medida que realmente resuelva el problema de fondo, porque hoy día podemos aplicar muchos subsidios, pero en la práctica lo que va a ocurrir es que vamos a seguir pagando la segunda tarifa más cara de América. Eso es lo que estamos pagando hoy día. Ya. Por lo tanto, el gobierno lo que debió haber hecho, y nosotros se lo planteamos en múltiples ocasiones, le dijimos que efectivamente la deuda hay que pagarla. Ya seamos claros en esto, y tampoco hay que caer en situaciones que no son posibles de hacer. Aquí lo concreto es que la deuda hay que pagarla. El tema es que el gobierno es el que tiene hoy día el sartén por el mango, como decimos coloquialmente, para negociar con las eléctricas, para renegociar la deuda, para renegociar los contratos que permitan, por ejemplo, incorporar en la tarifa el aporte de la energía renovable no convencional que desde cuando se firmaron estos contratos no se consideró. Espérame, dame un segundo, porque ya le voy a preguntar por las soluciones, pero no quiero dejar pendiente una respuesta que es vital. Me habla de falta de información suficiente, es lo que usted me está diciendo respecto de la alza real, de que los subsidios no son suficientes a jugar precisamente por los afectados. Y yo le preguntaba al inicio del contacto, ¿por qué va a interpelar o por qué existe la posibilidad de interpelar al ministro Pardoe? ¿Esos son los dos motivos? ¿Por eso es que se va a interpelar eventualmente al ministro? Mire, la interpelación es una herramienta de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados, que nosotros podemos usarla cuando así lo determine el Congreso. Hasta el minuto no hemos tomado una resolución al respecto. Se está preparando un documento para poder impulsar la interpelación, pero evidentemente argumentos hay de sobra. Primero, cómo el ministro Pardoe jugó con la fe pública y sobre todo con la información inicial que entregó en la Cámara de Diputados cuando se tramitó el proyecto, que en la práctica no responde a la realidad de lo que finalmente terminó ocurriendo. En segundo lugar, por la indolencia. Es decir, acá el gobierno no puede traspasarle la deuda que tiene el Estado de Chile, que tenemos todos los chilenos en definitiva, le tenga que traspasar la deuda a los consumidores. Eso no es justo, no es lógico y menos de golpe. Entonces la capacidad de negociación hoy día no la tiene el ciudadano de a pie, no la tiene ni siquiera el Parlamento. La capacidad de negociación hoy día la tiene el gobierno y particularmente el ministro Pardoe. Y por eso es
este tipo de acciones que hace el Congreso es justamente para que el ministro tome medidas de fondo, no repitamos las mismas recetas que se aplicaron en los gobiernos de la presidenta Bachelet, del presidente Piñera, y hoy día estamos repitiendo exactamente la misma. Entiendo el argumento, digamos, ya está más que claro respecto a la posibilidad de interpelar al ministro, ahí están los argumentos. Ahora la pregunta es, y ya vamos a las soluciones, ¿de qué sirve interpelar a un ministro cuando se requieren soluciones? Bueno, ¿de qué sirve finalmente que los parlamentarios levantemos la voz en defensa de las personas? Ya, pero las personas lo que necesitan ahora es saber o tener claridad respecto, por ejemplo, de otro tipo de subsidio, mayor apoyo. El tiempo que se dedica a interpelar al ministro no será mejor dedicarlo a conversar políticamente y tratar de buscar una alternativa para sus votantes, para las personas que están preocupadas por estas alzas parceladas. Es que lo que nosotros estamos diciendo en primer lugar que estamos evaluando la alternativa de la interpelación como herramienta. No es que estemos centrando nuestras energías en la interpelación. De hecho, yo pertenezco a la bancada eléctrica desde el primer momento, cuando se empezó a discutir este proyecto y alertamos sobre estos posibles hechos conforme a los antecedentes que nosotros teníamos. Y efectivamente no nos equivocamos respecto al pronóstico. No pensábamos que iba incluso a ser tan devastador como es lo que hoy día tenemos, de alzas hasta casi un 60% en algunas comunas de la boleta eléctrica. Entonces, lo que estamos diciendo es que nosotros hoy día estamos evaluando esta alternativa de la interpelación, pero finalmente la presión del Parlamento ha permitido que el gobierno hoy día plantee algún tipo de subsidio. Si nosotros hoy día, ¿cuál es la otra alternativa? Que nos quedemos callados, pero eso significaría ser cómplice de un drama social y humano que afecta a las familias chilenas por el alza del precio de la energía. Yo le quiero decir una cosa, el subsidio va a beneficiar a un porcentaje del 40% del registro social de hogares. Quienes tenemos calle, porque nosotros somos parlamentarios y ganamos con el voto popular y andamos en medio de la gente, del terreno, de la vida de los pobladores, sabemos que el registro social de hogares es falso. El registro social de hogares no mide realmente la realidad económica de las familias. Entonces, cuando usted dice, no, va a ser un porcentaje del 40% del registro social de hogares, nosotros sabemos que hay familias del 60% del registro social de hogares que son pobres. Oiga, diputado, que solo por tener casa propia los califican del 60% de registro social de hogares. Entonces, acá evidentemente la focalización es poca, es acotada, y además el subsidio no es para toda la vida. O sea, acá nos vamos a quedar con la deuda cara, con el costo alto de la tarifa eléctrica para siempre, si es que hoy día no se toman medidas mucho más drásticas, como por ejemplo la renegociación de los contratos. Perfecto. Y esa es una solución de fondo. Diputado, hecha la conversación con el alza de la electricidad, con el subsidio, con la evaluación de interpelar al ministro, le quiero hacer una pregunta al cierre porque se nos va el tiempo. ¿Posibilidad real que usted apoye un séptimo retiro, que se está abriendo la posibilidad? ¿Es un hecho, al menos para usted? A ver, yo como presidente de la Comisión de Constitución he decidido poner efectivamente la tramitación del séptimo retiro para el día 23 de julio, iniciar la tramitación de este proyecto. Perfecto, ¿ya? Hay cerca de 6 mociones parlamentarias, algunas que tienen naturaleza de autopréstamo y otros que tienen naturaleza de retiro de fondos de pensiones. Tenemos que ver qué proyectos vamos a refundir y para nosotros es importante dar esta discusión. Yo siempre he votado, la verdad, a favor de los retiros de fondos de pensiones en todos los proyectos que se han presentado. ¿Y va a seguir votando a favor si es que se produce eso? Voy a seguir votando a favor, pero más allá de mi votación en particular, yo creo que acá hay un problema de fondo. Es decir, el gobierno tiene la posibilidad de conducir esta tramitación. Tiene el proyecto de reforma de pensiones. Y aquí ha existido lamentablemente un egoísmo, tanto de la derecha como de la izquierda, para poder avanzar en reformas de pensiones. Primero fue con la presidenta Bachelet, donde el Parlamento le negó avanzar en una reforma de pensiones. Posteriormente, durante el gobierno del presidente Piñera, la oposición le negó. Yo era oposición, pero fui de los pocos que votó a favor de la reforma del presidente Piñera, de la reforma previsional. Yo estoy convencido que tenemos que solucionar el conflicto, el problema y tenemos que validar de una vez por todas nuestro sistema previsional. Es fundamental para dar estabilidad al país y seriedad respecto a la administración de nuestros fondos. Entonces, de alguna manera, los retiros igual son una forma también de presionar al gobierno para que entienda que si no resuelve el problema de fondo, va a seguir teniendo séptimo retiro, octavo retiro, noveno retiro, y así vamos a seguir, pero no es
lo que yo espero como modelo o fórmula de administración de fondos de pensión. Perfecto, diputado Calisto. Gracias por el tiempo, por hablar estos dos temas. Se nos acota el tiempo, pero alcanzamos a desarrollar al menos las dos ideas macro de todo esto. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, gracias por el tiempo. Bueno, y hay otro tema que está sonando y mucho, y la verdad es que es muy preocupante. Tiene que ver con un preinforme de la Contraloría relacionado con Junaev. Tenemos comerciales y a la vuelta vamos a tocar el tema precisamente de esto. Es fundamental recibir un impulso inicial para creer en tus sueños. Instituciones como World Café, como Santander, las necesitamos todos, no solamente los emprendedores. El hecho de tener un lugar adecuado permite que tú puedas tener reuniones, un espacio de trabajo que tenga todas las cosas necesarias para que se lleve a cabo de buena forma la reunión. A medida que el emprendimiento crece, también crecen las cosas que hay que hacer. Y todas estas oportunidades que te da el banco ayudan mucho a poder enfocarte en lo que realmente importa, que al final es hacer crecer tu emprendimiento. Soy Gloria David, fundadora de Té de Tetera. Soy Alejandra Werner de Tu Saquito. Soy Nicolás Vega de Moca Chile. En World Café, Santander y Canal 13 queremos ayudarte a que todo Chile conozca tu emprendimiento. Ingresa a t13.cl/emprendedores World Café. Inscribe tu negocio y participa por aparecer en T13. Ven a World Café, el lugar donde todo comienza. Santander, tu banco. Alerta de casting del canal de los realities. ¿No te gusta seguir reglas? ¿Te consideras rebelde? Irreverente. Las instrucciones no son lo tuyo. ¿Te carga la autoridad? Entonces, este es tu lugar. Te estamos buscando. Inscríbete en el casting del nuevo reality del 13 y ven a cambiar tu vida para siempre. Si lo que te falta es orden y disciplina, súmate a esta experiencia sin precedentes. Inscríbete ahora escaneando el QR o en www.13.cl. Y si conoces a alguien, pásale el dato. Súmate. Podría ser el ganador de un millonario premio. Porque algo nuevo se viene muy pronto. Solo por el 13, el canal de los realities. Estás viendo Estamos en Vivo. Siete de la tarde con 52 minutos. Estamos en vivo por Tele3 en vivo y vamos a hablar de lo que anunciamos antes de irnos a la pausa. Este preinforme de la Contraloría que habla de una serie de hechos que son muy preocupantes para la educación chilena. Algunos titulares: la no entrega de útiles, de kits escolares a casi 2 millones de niños en el país. Y más de 4.000 millones de pesos adicionales desembolsados por conceptos y contratos de alimentación. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con la eficiencia del Estado frente al particular? Hay harto tema y queremos conversar con Jaime Toá, que es exdirector de la Junaev, precisamente para tocar estos puntos. Jaime, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Jaime, efectivamente, hay hartos temas. Sí, sí, es que le quiero preguntar, ¿qué es lo más grave? Porque, a ver, la plata es grave, pero estábamos conversando fuera de pantalla antes de partir este bloque, y el que no se le entregue los kits de útiles a niños que habitualmente se le entregan al inicio del año, es súper delicado, ¿no, Jaime? ¿Qué es lo que piensa usted al respecto? Es súper delicado porque en el fondo es una institución que deja de cumplir su misión. Junaev, la misión que tiene es apoyar a los estudiantes para que puedan sacar adelante de manera exitosa su año escolar y cumplir con los distintos desafíos que la educación les plantea. Y uno de esos apoyos que tiene el Estado chileno para todos los estudiantes, de cerca de 12.000 millones de pesos, es que los niños pueden tener en marzo útiles escolares para el año y que los papás y las mamás no tengan que hacer ese desembolso en un mes como marzo, que es un mes tan caro para todos, un mes de tanto gasto, que a lo menos aliviarlos con la compra del set de útiles escolares básicos. Y para eso el Estado destina 12.000 millones de pesos. Y lamentablemente este año, por diversas circunstancias, algunas explicaciones que a mí no me parecen suficientes por parte de Junaev, los útiles escolares, en vez de haberse comprado el año pasado, como correspondía, para que se hubiesen preparado durante el verano y distribuido durante marzo, recién se adjudicaron ahora el 31 de mayo y se van a estar entregando, me imagino yo, porque la directora dijo que ella no podía comprometer fecha,
pero de la mitad del segundo semestre en adelante. Entonces los niños van a pasar un semestre y medio sin útiles escolares, lo cual significa que los papás ya tuvieron que hacer el esfuerzo de comprarle esos útiles escolares, obviamente. Es que y van a llegar cuando ya no sirven, cuando se está acabando el año. Es que precisamente eso, yo te comentaba, Jaime, le comento a nuestros televidentes que estamos preparando un informe precisamente para la edición central de Tele 13. Y hay dos hitos que son muy relevantes en esta parte de la conversación. Primero, que efectivamente los papás están comprando y gastando plata, que a veces nos sobra en diferentes hogares en nuestro país, para utilidades escolares. Y lo segundo, que hay una respuesta ya de Junaep y que dice que serán cada uno de los establecimientos a través de los contratos que se han licitado los que van a tomar la determinación cuando se vuelva a clase, porque estamos en vacaciones de invierno, para ver cuándo, como en futuro, cuándo se entregan los útiles. Entonces, y ahí comienza una angustia terrible. Pero te quería preguntar precisamente por esos cambios de licitación, por esos cambios de contrato, por temas que habitualmente no son llegar y hacerlos, digamos. En tu experiencia como director de Junaep, me imagino que no es llegar, sabe que cambio el criterio, cambio el contrato y nos vemos, y después vemos los efectos. La Contraloría advierte de eso también en el preinforme. Aquí estamos hablando de otro programa, el preinforme de Contraloría se refiere al programa de alimentación escolar. Sí. Y el preinforme, lo primero que hay que decir es que recoge las denuncias que hiciera el exdirector de Junaep, Cristóbal Acevedo, en el contexto de la acusación constitucional contra el ministro Ávila. Él hizo estas denuncias y Junaep las desestimó, las desmintió, incluso amenazó con demandar al exdirector por hacer estas acusaciones. Bueno, meses después la Contraloría ha ratificado en un preinforme la veracidad de estas denuncias y efectivamente es un preinforme, falta el informe final, pero Junaep ya tuvo la oportunidad de responder a Contraloría sobre las denuncias que se hacían y este preinforme confirma acusaciones muy graves. La primera, que Junaep cambió los contratos sin contarle a la Contraloría y pedir la toma de razón, o sea, cambia contratos a espaldas de la Contraloría. Y esto, para explicarlo, es muy simple. Yo le compro como Estado algo a un proveedor a 10 pesos. Después el proveedor me dice que encuentra poco, una vez que ya le adjudiqué y firmé el contrato, y le digo, ¿sabes qué? Te lo voy a subir a 12 pesos. No hay problema, firmemos un anexo y te pago este adicional sin contarle a la Contraloría. Por supuesto, es un ejemplo muy burdo, muy básico, pero eso es lo que pasó. Oiga, Jaime. Los contratos se modificaron, las empresas recibieron un mayor pago o la posibilidad de tener un mayor pago y a la Contraloría no se le informó. Y ahí está precisamente aquella cifra de, bueno, hay que decirlo, digamos, pues, de bastante ineficiencia, de más de 4.000 millones de pesos adicionales que se han desembolsado en el cambio de esos contratos en donde se paga de más, harto de más. Eso tiene que ver con uno de los cálculos, pero si tú ves la globalidad de lo adicional, el extra que se puede haber pagado en todo este periodo de los 2 años, llega entre 12.000 a 16.000 millones de pesos, como según tú lo calcules. Para que se hagan una idea las personas que nos están viendo, esto significa que con ese sobreprecio que se pagó, 20.000 niños pudiesen haber comido durante un año completo. Ese es el dinero que se malgastó. Y la pregunta legítima que uno se puede hacer es ¿por qué Junaep cambia los contratos sin contar a la Contraloría? ¿Por qué después hace un manejo de los números? Porque aquí es complejo de explicar, pero a la empresa tú le encargas una cantidad de comida para el año y con eso como Estado te obligas a pagarle un precio fijo. Y se consuma esa comida o no. Y a algunas empresas ese encargo se le eleva artificialmente, obligándose al Estado a pagar muchísimo dinero por raciones que finalmente no solicitó y no se le entregaron a ningún niño. Entonces ahí se produce este sobrepago, porque acá se hacen dos cosas. Primero se cambian los contratos, subiendo la parte fija que el Estado paga de 40% a 60% sin consultar a la Contraloría, y después además algunas empresas se eleva las raciones que tú le encargas para el año, y por ende cuando llega el momento de pagar y esas raciones tú verificas que no se usaron, te ves obligado igual a pagar el 60%, y eso genera este sobreprecio y este pago excesivo de las raciones. Y solo para cerrar, porque hay gente que dice aquí puede haber habido un error. Es muy difícil que haya un error primero por esos montos, y más aún cuando eso se produce un primer año y el segundo año, en vez de corregir Junaep y bajar y ajustar este encargo a la realidad, vuelve a una empresa a subirle el encargo al doble, subiendo el doble del sobrepago que estaba pagando. Jaime, nos queda un minuto, con suerte, entonces quiero llevarte a una última reflexión. Evidentemente que aquí hay un golpe a la educación chilena, tanto por los kits de útiles, también por la alimentación, digamos.
Y tú como ex director de Junaep sabes que hay una comunicación en muchos casos directa con el ministro o la ministra de turno. ¿Qué debería hacer el ministro Cataldo, a tu juicio, para ir cerrando esta entrevista? Mira, yo fui director 4 o 5 años, tuve 4 ministros y ministras a cargo y el control que ejercieron sobre lo que yo hacía o no hacía, el servicio hacía, era un control estrecho, férreo, permanente, y yo espero que el ministro Cataldo haga lo mismo. Yo creo que el ministro Cataldo ha sido mal informado o no ha tenido toda la información. Yo espero que a partir de estas denuncias cuente con toda la información y el ministro Cataldo tome las medidas tanto para corregir de que de aquí en adelante esto no se siga repitiendo y el servicio pueda cumplir correctamente con su misión y su rol y además todas las medidas que correspondan en cuanto al equipo. Esto ya ocurrió, Junaep, el año 2015, la ministra Adriana del Piano valientemente intervino, cambió todo el equipo directivo, cambió la forma de trabajar, la forma de licitar, la transparencia, la probidad. Yo esperaría que aquí el ministro Cataldo haga algo similar. Y vamos a esperar porque evidentemente que son muy necesarias las reacciones cuando un preinforme de la Contraloría, no es ni oposición ni otro agente externo, la Contraloría que está mandatada a fiscalizar, entrega estos detalles relacionados con alimentación y con los útiles escolares. Jaime, gracias por la amabilidad de responder la entrevista de Estamos en Vivo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Son las 8:01. Cerramos Estamos en Vivo. Evidentemente que le hacemos la invitación de seguir con nosotros a través de todas las plataformas y como les decíamos, este tema, el del preinforme de la Contraloría, lo que está ocurriendo en Norteamérica respecto al huracán, lo que está pasando también con la alza de los precios de la luz, de la energía eléctrica, todo en la edición central de Tele 13. Gracias por la compañía. Chao, buenas tardes.